Buenas tardes, bienvenidos a Fronteras Valencia. A continuación, Jesús Ruiz Mantilla y Carmen Linares. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, muchísimas gracias por unirte a esta aventura que empieza de Fronteras. Y bueno, antes que nada aclarar que yo no soy Antonio Lucas, pero me encantaría serlo, que es la persona que estaba convocada para hablar con Carmen hoy, pero no ha podido finalmente quedarse hoy porque ha surgido un problema. Sin embargo, me ha dejado una chuleta fantástica que vamos a seguir porque es la conversación que habíamos preparado con Carmen, ¿no? Bueno. Hola. Aquí tenemos a toda una princesa de Asturias de este año. Otro aplauso. Muchas gracias. Gracias. Ese recuerdo de este año, del año pasado en Oviedo, no se te va a borrar en la vida porque eso es tocar el cielo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, buenas noches. La verdad es que sí, es un premio un poco especial porque yo estuve allí una semana y ya era como de Oviedo, ¿no? Íbamos por la calle y la gente nos conocía y bueno, no te digo ya cuando salimos en el coche, pues María Pajé y yo parecíamos dos princesas saludando, la gente súper cariñosa. Es un premio que lo vive mucho el pueblo, la ciudad en este caso. Lo vive Oviedo con los gaiteros, es muy suyo, lo cuidan mucho y quieren que te sientas muy bien y en ese sentido pues fue, bueno, y luego claro que es un premio muy prestigioso y he conocido a gente muy interesante también. Pero es una temporada esta en la que estamos redondeando muchísimas cosas, ¿no? Medio siglo de carrera. Ahí es nada. Ahí es nada. Tú Sí. me imagino que el flamenco te lo ha dado todo, pero tú cuando empezaste en esto, ¿nunca pensaste que ibas a estar medio siglo en ello o sí? Pues no, yo empecé cantando de cuando era niña con mi padre, que tocaba la guitarra como aficionado, tenía su profesión, su trabajo y bueno, pues desde que yo recuerdo que existo cantaba con él con la guitarra, pero claro, luego ya cuando te profesionalizas ya piensas, bueno, esto es lo que voy a hacer y efectivamente estoy muy contenta de ser cantadora, de dedicarme al flamenco, que es lo que más me gusta, me lo ha dado todo, pero yo también le he dado mucho de mi vida, yo he dado mucho de mí a este arte y siempre intentando dignificarlo y siempre intentando aportar cosas y ser merecedora de dedicarme al arte flamenco, porque es muy difícil, es un arte muy difícil, pero que cuando consigues tenerlo dentro de ti te da muchas satisfacciones, muchas. Pero me imagino que aparte de ser difícil, para durar tanto, hay que cuidarse, hay que aprender a durar. Sí, durar es lo difícil. ¿Cómo se aprende eso, a durar? Eso es muy difícil porque, claro, en el flamenco va paso a paso, o sea, es una carrera que no depende de que saque un disco y pegue un pelotazo, como se dice ahora. O sea, por eso, cuando yo empezaba y yo estaba, nada, eso no existía. Era grabar un disco y luego grabar otro diferente y luego otro y actuar y que cada disco fuera distinto y darlo todo en los escenarios. O sea, eso era hacer una carrera. Un puro maratón. Sí, y cantar para el baile. Yo estuve 10 años cantando para bailar y luego los otros 40, pues cuando decidí hacer yo mi carrera, mi profesión
yo independiente, o sea, poder llevar yo mi profesión y cantar sola. Entonces, esta profesión es paso a paso y no te saltes cosas porque luego se nota. Me imagino que estás 10 años cantando para el baile y me imagino que hay muchísima gente que empieza así, o que casi todo el mundo empieza así, o que gran parte empiezan así, pero hay un momento en el que alguien se atreve a dar el paso hacia adelante y otros muchos no. ¿Quién o qué es lo que te hace dar ese salto a ser solista? Pues porque yo pensaba ya que mi etapa cantando para el baile, que es muy bonita, es una profesión muy bonita porque vas en una compañía con bailarines, con cantadores, con guitarristas y es como una gran familia y se aprende mucho, aprendes de tus compañeros porque el flamenco se aprende por tradición oral y escuchando discos y entonces ya llega un momento en que quieres tener la libertad de cantar tú lo que tú quieras, porque en el baile tienes que cantar lo que el bailarín, el primer bailarín o el jefe de la compañía monte. Si monta una serrana, pues tiene que cantar una serrana. Si monta una seguidilla y así de esa forma, cantando sola, pues tú haces tu propia carrera y tú grabas tus discos, lo que tú quieres, haces los cantes que quieres. Y tenía más libertad también para elegir, o sea, normalmente las compañías de baile se van mucho tiempo fuera, o sea, hacen turnés, yo he hecho alguna turné de 4 meses y ya pues me casé y dije, bueno, ya tuve a mi hijo Miguel y dije, bueno, esto ya no, o sea, me venía muy bien a mí, yo sola, independizarme. Hemos hablado alguna vez de eso, es decir, cómo es ser una madre y cantante flamenca a la vez, es decir, porque no se acaba de cantar pronto, Sí. pero hay que levantarse por las criaturas, a llevarlas al colegio y a darlas de desayunar. Me imagino que esa vida tú la recuerdas como una hazaña. Yo me levantaba, sí. Luego cuando se iba me volvía a meter en la cama, pero me acuerdo que pues me gustaba despertarlos, sobre todo a los más pequeños, y ya cuando eso pues se iba el mayor, iban los tres así, con las mochilas por la ventana, iban al lado de casa, adiós, y cuando se iba me volvía a meter en la cama a dormir, pero bueno, lo recuerdo con un cariño y he tenido mucha ayuda porque no solo ayuda en tu casa, de que haya una persona que te ayude en la casa, sino tenía a mis padres que eran jóvenes y les gustaba mucho quedarse con los niños. Y cuando yo me iba a un viaje se quedaba mi marido, pero también se quedaban mis padres y, o sea, me han ayudado todos. Si no tienes ayuda, una mujer no puede, porque tú eres la que tiene los niños, el embarazo, luego la crianza, todo eso. Y para el flamenco hay que dedicarse y hay que echar muchas horas y vivir y estar en el tiempo. Pero esa disyuntiva no te apartó en ningún momento de no querer dedicarte al flamenco. Es decir, eso nunca lo dudaste. No lo he dudado porque para mí el flamenco lo llevo en mi ADN. O sea, no hubiera sido feliz solamente... o sea, necesitaba también mi trabajo, mi profesión, que además, o sea, un artista salir al escenario y comunicar con la gente, sentir que lo que tú estás cantando le está llegando al público y luego, claro, te dicen, oye, qué bien me he sentido, qué feliz me ha hecho, cómo me gustan tus discos, no sabes lo que me ayudan a... O sea, eso para un artista y sentir esa transmisión y cantar, te vacías de una manera que es terapéutico. Yo les recomiendo a todo el mundo que cante, aunque no cante bien, en su casa. Antes cantaban todas las mujeres, ahora que me acuerdo. Sí. Yo recuerdo a mi madre cantando, a mi tía, a la otra vecina, cantaban y ahora yo no canto tampoco en mi casa, porque ya bastante canto fuera, pero sí que cantar te libera de muchas cosas, ¿no? Yo lo recomiendo. Y luego, ¿cómo lo vuelves a llenar para volver a vaciarte? Es un desafío constante, Sí, porque, bueno,
tú cantas y estás viviendo la vida que te está tocando vivir, tu tiempo, estás viviendo tu tiempo y pasan cosas. Y bueno, ya cuando se acaba un recital, pues luego te vas con los músicos a tomar algo y tal, ya a tu casa, hasta que no tienes otra actuación, pues ya te están pasando cosas. Y sí que es verdad que cuando eran los niños más pequeños, pues entre niño y niño, pues mientras a lo mejor preparaba un disco, y no salía tanto a actuar, pero preparaba cosas, repertorio nuevo y si quieres tienes tiempo para todo. Para todo. Bueno, tu padre es el que se empeña, ¿no? ¿Qué ve en ti? Bueno, ¿Qué ve en ti que es una primera llama que luego decide educar, ¿no? O decide acompañar? ¿Cómo es? mi padre es que era muy aficionado al flamenco, muy aficionado, le encantaba, o sea, y tocaba la guitarra como aficionado, tenía su trabajo, y entonces para él era una satisfacción, un orgullo que su niña chica cantara y que yo decía, papá, yo quiero cantar, cante, a mí me gusta el flamenco. Y entonces él, claro, me escuchaba cantar y veía que tenía condiciones, que tenía oído y que tenía voz, ¿no? Y tenía sentimiento y que me gustaba cantar. Entonces él siempre en eso ha sido, o sea, he tenido también mucha suerte en eso, que mi padre valorara el que a mí me gustaba cantar y que yo quería cantar. Entonces él me decía, a ti Dios te ha dado ese don, y si no es que me empujara, me decía, tú lo que quieres es cantar, pues yo te ayudo en lo que tú quieras. Con lo cual yo sí quería ir a un tablao a ver pues estaba Pepe el de la Matrona que cantaba y me decía, venga, pues vamos esta noche a verlo, porque a él le encantaba, o sea que en ese sentido para él era, él estaría orgullosísimo de, bueno, él murió joven, pero ya yo tenía cierto nombre y estaba muy orgulloso, muy contento, muy contento. De no haberse equivocado y de ver Sí, cómo sí, tú habías respondido a sí, aquello, ¿no? efectivamente. Sí. También junto a eso está, no podemos separar el flamenco de la poesía. Claro. ¿Cómo recuerdas? ¿Cuál es la primera vez que la poesía entró en ti? ¿Recuerdas? Bueno, la poesía, ¿Cómo llegó la poesía a ti? pues yo pienso siempre ha sido a través de la música. O sea, a mí, yo he escuchado la poesía con la música siempre. Y, por ejemplo, de niña, lo primero que yo recuerdo que cantaba en la Nochebuena eran Los Campanilleros, que lo escribió el marido de la Niña de la Puebla, escribió Los campos de mi Andalucía, Los Campanilleros. Eso era poesía, claro. Poesía popular. Claro. Pues, ese fue mi primer contacto con la poesía, las letras populares, que son, bueno, hay versos y hay estrofas que te cuentan una vida, ¿no? Son muy buenas las letras del flamenco. Bueno, hay letras también muy malas, pero esas no las quiero cantar, habiendo buenas, pues porque hay cada letra también que dicen, madre mía, todavía estamos aquí. Pero hay letras... Pero es verdad que hay una sabiduría también en las letras populares del Claro. flamenco, aunque no sean de poetas, hay una sabiduría. Sí, sabiduría popular que encierra todo el saber, que decía Machado. Es verdad, hay letras que son sentencias. Dice, bueno, esta persona que ha escrito esto, que alguien del pueblo, vivencias que han tenido, entonces son pues muy, muy auténticas, ¿no? Las letras del flamenco se habla de la vida, de todo lo que te pasa en la vida, lo mismo del amor de madre, de hija, de hermana, de las flores, de los colores, de todos los sentimientos, de la cárcel, en fin, de todo lo que pasa en una vida, ¿no? De hecho, hay veces que no sabes qué es antes el huevo o la gallina, y entonces en el caso de Lorca, por ejemplo, muchas veces puedes pensar que Lorca se hace poeta porque oye flamenco, porque las letras del flamenco, ¿no? Bueno, o ya... influido y empujado por ese aliento poético que tiene el flamenco, que lo defendió toda su vida, que lo exploró toda su vida, que organizó en Granada con Falla la primera
el primer festival de cante jondo que Sí. se recuerda, ¿no? En 1922, sí. En el 22. Sí, él tenía un respeto y un amor al flamenco y en ese tiempo pues organizaron ese certamen, ese festival de cante jondo y fue muy importante porque, bueno, ellos lo hicieron porque querían rescatar cantes que ya no se hacían, porque había modas en ese momento y ya pues, a lo mejor no se cantaba la caña, no se cantaba la serrana, no se cantaba el cante por siguirilla, entonces lo hicieron con esa finalidad y fue muy bueno porque fue para la divulgación del flamenco fue muy importante y para la difusión. Y vinieron gente de fuera de España, músicos, poetas, y se le dio visibilidad. Incluso cantadores que iban andando desde puntos... ¿Es el que ganó el premio? El que ganó el premio, ¿no? Desde puntos Sí, muy sí. lejanos de Granada. Pues era un señor que decía muy mayor, con 70 años, madre mía, me santiguo yo ahora. 70 años, pero en ese tiempo era muy mayor y se vino andando desde Puente Genil hasta Granada. Y además lo interesante de eso es que ese señor sí hizo esos cantes que decían que se habían perdido y además los grabó. Después del concurso se grabó y bueno, pues había un jurado excepcional. Don Antonio Chacón era el presidente del jurado, que ha sido uno de los pilares del flamenco, Antonio Chacón. Y bueno, pues también se presentó un niño de 12 o 13 años que era Manolo Caracol. Y entonces Chacón tuvo el acierto, ¿no? Y la visión de... Dijo, vamos a repartir el premio entre la generación mayor y la nueva generación para darle una oportunidad a este niño. Fíjate si no se equivocó, porque Caracol ha sido un genio del cante. O sea que fue muy, 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 muy positivo. Y yo creo que Lorca, lo que tú decías, que también como ya solo con coger las canciones populares y recogerlas del pueblo, armonizarlas y grabarlas con la argentinita, pues fíjate el regalo que nos hizo. Que todavía se sigue cantando bueno, a saco. Sí, yo hice una grabación de ese trabajo y estoy muy satisfecha. ¿Qué poeta se te ha resistido, se te resiste todavía? Uy, mucho. De alguno que hayas querido cantar, pero ahí no se deja. Pues, bueno, hay poetas tan buenos que te necesitaría no sé cuántas vidas para ver si se me resiste alguno. Lo que sí es verdad que se me ha resistido alguna vez han sido poemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hice el disco dedicado a Juan Ramón Jiménez, pues claro, los poemas que me gustaban no tenían la métrica de los cantes. O sea, y decía yo, esto no lo puedo ni poner por seguirilla, ni por soleá, Y entonces eso se me resistió, pero como me gustaban tanto los poemas, había alguno que sí, que encajaba, un poema que dice con tu voz, ese claramente era un martinete o una toná. Pero lo que hice fue, y lo que hago siempre cuando no encuentro la salida, pues busco a alguien que lo haga bien. Y en este caso, pues de Juan Ramón Jiménez, vino Juan Carlos Romero, le llamé un compositor que es flamenco, un guitarrista flamenco, y que le gusta muchísimo la poesía y que me encanta cómo compone, porque se pone al servicio del poema. O sea, no encajarlo por narices, porque eso se nota cuando tú quieres meter con calzador un poema, sino que hay que buscar que el carácter del poema tenga el carácter del cante que tú quieres hacer. Y si no lo encuentras, pues haces basándote en un cante que tú creas que se aproxima y hacer una música. Entonces eso encaja perfectamente. Eso es lo que el éxito de eso. Eureka, ¿no? Ahí cuando dices eureka. Sí, conseguí. efectivamente, sí. Pero es verdad que Juan Ramón Jiménez no mucha gente lo ha adaptado a nada. Es decir, que
Eso tiene que ser un reto. Sí, era un reto. Pero ¿Pero qué había en la poesía de Juan Ramón que veías que se podía llevar al flamenco, trasladar al flamenco? bueno, la belleza, o sea, lo que decía, el sentido de esos poemas, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Bueno, yo cuando vi ese poema y me dijo Juan Carlos, esto lo voy a hacer por soleá, y está perfectamente encajado en el ritmo y en el carácter de una soleá, pero con una música que él puso, inspirándose en un cante por soleá. O Remembranzas, por ejemplo, que lo hizo en aires de cantiñas, de alegría. Cuando dice, recuerdo que cuando niño me parecía mi pueblo una blanca maravilla, un mundo mágico inmenso. Y lo piensa el poema y dice, pues es que a mí me ha pasado. Cuando yo he vuelto al lugar donde yo me he criado de niña, digo, pero qué chico es esto. Si a mí me parecía tan grande y me parecía la iglesia donde oíamos la misa grande y muy chiquitilla. O sea, todos esos pensamientos, y encajaba en el carácter que tiene los cantes por alegría. Como tradición a la memoria, ¿no? Sí. Para bien y para mal. Claro. El primer disco en el que entras tú a fondo en Lorca es en las canciones populares, como has dicho, Sí, ¿no? sí. ¿Eso te quita el miedo después para otras cosas? Por ejemplo, el café de Chinita, y empiezas a experimentar un poquito más, ¿no? Sí, es Le vas que perdiendo el respeto y coge seguridad, y ahí ya, claro, hay que arriesgar también con cierto colchón, ¿no? claro, el disco de las canciones de Lorca me lo pasé muy bien haciéndolo, porque yo pensaba, está Lorca, cuando grabó el disco con la Argentinita, escuchar el piano y pensando, está Lorca ahí tocando, eso que suena es Lorca, ¿no? Pero era todo muy popular, todo como muy igual, ¿no? Y entonces nosotros, con los músicos que yo llevaba, pues yo veía que La Petenera era un cante trágico y que hablaba de el café de Chinita, hablaba Sacopa, Quiro en la calle, un torero de carteles, y le iba esa tragedia que tiene también los toros, ¿no? Las corridas de toros, le iba al cante de La Petenera, que es un cante trágico y triste, ¿no? Entonces encajaba muy bien la métrica con La Petenera, y lo llevamos, todo lo que grabó Lorca y la Argentinita, nosotros le dimos un poco la vuelta y lo llevamos al terreno del flamenco. Y bueno, con músicos nuevos, o sea, con un piano, con batería, o sea, se enriqueció muchísimo. Yo creo que lo versionamos de otra manera, basándonos en lo que ya teníamos, ¿no? Y la música que Lorca grabó, pero lo actualizamos, que eso me parece muy importante para que la gente, bueno, yo creo que yo sí he escuchado esas canciones. De niña pues las escuchaba cantar a mi madre, Los Peregrinitos y La Tarara, todo eso lo escuchaba. Pero la gente de joven de hoy pues no lo ha escuchado. Y si tienen un disco donde hay un contrabajo, el contrabajo de Javier Colina, la flauta de Parrilla de Jerez, el violín de Bernardo, la guitarra de Paco Cortés, o sea, las palmas, lo entienden mucho mejor, lo entienden y está actualizado. Eso me parece importante, me parece muy importante de la música. Por más que nos empeñemos en que el flamenco tiene una especie de raigambre tradicional bestial, es la música que más se ha regenerado a lo largo de los últimos 50 años. Sí, si ha empezamos cambiado. a pensar, gente que ha regenerado el flamenco, que le ha llevado un paso universal más allá. Estás tú, está Paco Lucía, está Camarón, está Enrique Morente. O sea, sois una generación absolutamente revolucionaria en ese campo. Yo creo que ha sido la época que más ha cambiado el flamenco. Sí, no, los por que un hemos impulso. Yo nacido creo que en los 50, la historia os sí. contemplará como los revolucionarios del flamenco. Sí. Y los que pusisteis al flamenco en el carril del siglo XXI. Exacto, sí.
La verdad es que tengo que decir que sí. Aunque yo también me imagino que los cantadores que vienen antes que nosotros también habrán cambiado algo. Lo que pasa que claro, nosotros estábamos en una situación que había ahí una dictadura en todo, en la música, en todo, en nuestra vida, y eso llevaba también a que en el flamenco había artistas que era sota, caballo y rey, y no te podías salir de esa melodía, y claro, repetir lo mismo siempre, eso lleva a un fracaso. O sea, el arte tiene que ir evolucionando con los tiempos. Por supuesto, eso quiero dejarlo, tienes que conocer muy bien las raíces. Como decía Juan Ramón Jiménez, raíces que vuelen y alas que arraiguen. Para volar tienes que conocer muy bien. Bueno, yo creo que como en todas las artes, en la pintura, si no sabes dibujar bien, ¿cómo vas luego a hacer cosas abstractas y esas cosas? Creo yo. Hombre, desde luego Picasso, cuando hizo las señoritas de Aviñón, lo que tenía encima del escritorio eran unas esculturas ibéricas que alguien había robado del Museo del Louvre, y él se las compró para tenerlas ahí como una referente de algo. Es decir, que siempre toda gran revolución viene de una tradición. Totalmente. Pero en vuestro caso hay un impulso bestial que también es, efectivamente, yo creo que tiene que ver con un ansia de libertad que hubo en este país en los últimos 50 años muy determinante. Sí, muy determinante, sí. Pero también os vais con la... O sea, vais, ¿no? Porque ya habéis cumplido, quiero decir, pero la generación que está ahora, los que vienen con 30 años, con 20 y tantos, yo creo que han, digamos, incorporado a sus deberes el impulso o la obligación de tener que seguir renovando, ¿no? Es decir, yo creo que los jóvenes de hoy que están en el flamenco siguen renovando también, ¿no? Y es como lógico, un deber. Es lógico también, es lógico. Lo que pasa es que lo nuestro Pero no se hubiesen se atrevido notó tanto mucho, si unos maestros como vosotros, Sí. si no hubieses roto ese hielo y esa caja que volasteis por los aires. Sí. Sí, porque, como te digo, repetir, o sea, el flamenco es muy individual y cada uno lleva el cante a su forma y es lo lógico. O sea, tú tienes que hacer lo tuyo y expresarlo como tú lo sientes, porque si no, no es auténtico. O sea, no, una imitación, tú puedes escuchar a alguien, todos empezamos escuchando a alguien y a escuchar a los maestros, pero luego hacerlo tú con tu sensibilidad y a tu forma, y si puedes aportar algo que sea para bien, ¿no? Que no, si vas de la mano de las raíces, es más difícil que te pierdas, ¿no? Y que... Luego, ellos tienen una ventaja, que vosotros encontrasteis una incomprensión salvaje de los anteriores, pero ellos, sin embargo, sí que encuentran una comprensión porque vosotros habíais hecho lo mismo. Claro, sí. Eso les facilita el camino un poco. Por supuesto, no. Además que ahora la juventud ahora lo tiene claro, o sea, hacen lo que quieren, cosa que me parece, porque nadie les pone... o sea, yo tengo un absoluto respeto por la gente que es tradicional, porque yo también lo he sido y lo soy, y yo soy tradicional, pero que no me toquen mi manera de hacer yo mis cosas porque yo lo quiero hacer de esa forma y lo hago así, pero ellos son más... nosotros nos lanzamos y se notó mucho, porque llevaba mucho tiempo estancado. Entonces empezó pues desde Paco de Lucía, bueno, en Morente, la primera vez que yo escuché poemas de Miguel Hernández en el flamenco lo hizo Enrique Morente, y fue un descubrimiento y se abrió ahí una
una ventana, no, se abrieron balcones, ¿no? Porque yo me di cuenta de que se podía, en los poemas de autor, se podían cantar, lo podía hacer una persona flamenca, un cantador de flamenco, y era tan bonito, la elegía Ramón Sigé, todo estaba tan bien hecho, tan ensamblado con el arte flamenco que dije, esto es una suma, aquí se suma, estamos sumando y enriqueciendo el flamenco. Yo creo que a Miguel Hernández le hubiera encantado escuchar. Pienso muchas veces que qué les parecerá a los poetas si lo escucharan, ¿no? Y le dije un día a un familiar de Juan Ramón, me dijo, estaría encantado porque a nosotros nos ha gustado todo el disco. Y Juan Ramón, dije, ay, me dio mucha alegría porque como no están vivos, no sabe. Con José Ángel Valente, por ejemplo, cuando me dio Mauricio Sotelo un poema que él le escribió a su hijo que falleció, muy joven, y se llama Impace. Entonces lo canté en Madrid. Yo ya conocía a Valente. A Valente, lo conocí en Almería, y cuando él escuchó el poema, estrenó Mauricio Sotelo la obra, y él estaba en el público y escuchó ese poema cantado por Seguirilla con las percusiones pues vino a saludarme y le temblaban las manos, me agarró las manos así, porque le había emocionado y le había gustado el homenaje que yo había hecho a ese poema que él había escrito a su hijo, que es un poema impresionante y que lo canto siempre. Ni más ni menos que de mano de Mauricio Sotelo, que no es un compositor popular. Es decir, que es un vanguardista absoluto y otro rupturista bestial. Sí, él me dio ese poema. Yeah. Él me dijo, mira, a ver qué harías tú con esto. Otra frontera que rompéis es la frontera. Es decir, no solo rompéis las cajas las jaulas en las que estaba encerrado el flamenco, sino que lo internacionalizáis a lo bestia. A partir de esa revolución, el flamenco empieza a interesar en todo el mundo, se universaliza de una manera, se globaliza, ¿no? Globalizar es un término devaluado, pero se universaliza de Japón a América sin ningún tipo de fronteras, y vosotros lo lleváis por el mundo. Es decir, ese café de chinitas abre un festival en Nueva York, ¿no? Es decir, que... Sí, las canciones cuando grabé el disco, pues me llamó, recuerdo, el que organizaba el festival de Nueva York, y me dijo, este trabajo que ha hecho iría muy bien en este festival para abrir, porque claro, es flamenco, pero son canciones populares que se quedan más pegadizas al oído y no es el cante puro y duro. Luego ya hemos llevado cante puro y duro, para que no sé, cuando más descuidados estaban, atacamos. Pero primero fuimos con las canciones de Lorca y fue un exitazo. Y estuvimos en Nueva York, en Boston y en Chicago. Y la verdad es que fue ahí Miguel Marín, que fue el que me llamó, fue muy inteligente, porque a partir de ahí siempre me lo recuerda, tú abriste este campo, y a partir de ahí ya han seguido 20 y tantos años con el festival. Y luego, claro, se ha llevado, han ido todas las figuras, ya se ha hecho cante puro y duro. Yo luego volví con Un ramito de locura, con Gerardo Núñez. Pero sobre todo, fíjate, yo creo que la danza el baile ha sido muy importante para la difusión del flamenco, porque ya Antonio Ruiz Soler, Pilar López, la argentinita, todo, o sea, el baile es muy visual y como que enseguida le llega más al público, y a partir de ahí luego ya fuimos todos los demás, ¿no? Y por supuesto llegar Paco de Lucía y esa revolución que hizo con la guitarra,
fusión con los guitarristas norteamericanos tan conocidos. Bueno, todo eso influyó Manolo Sanlúcar, Camarón, Moriente, todos los artistas, Lebrijano y sobre todo y Gades, Antonio Gades y Saura, que tristemente ha fallecido ayer, pero yo he visto en Ámsterdam 15 minutos el público aplaudiendo, yo estaba en el público, Carmen de Gades, y dije, pero qué, me sentía tan orgullosa, ¿no?, de ser, yo digo, yo hago esto también, de Bodas de Sangre, todas esas grabaciones, lo que ha hecho Saura, el flamenco, las sevillanas, todo eso también ha sido una difusión muy, muy importante y se ha valorado mucho. O sea, yo creo que Sí, entre todos hemos... El maestro no se nos podía olvidar hoy, porque efectivamente es una pata fundamental en esa internacionalización, totalmente, sí, universalización del flamenco. Sí. Conozco casos de gente que confiesa que su pasión por la cultura española nace con las películas de Saura. Sí, eso, y con esas películas de Saura. Sí, yo, claro, en la porque... que desgrana un tronco muy... Es que lo ha hecho muy bien, o sea, porque yo la primera bueno, yo había visto películas de Saura, pero no dedicadas al flamenco ni a la música. Y cuando vi la película Sevillanas, me dije, pero qué obra de arte, porque claro, empezar con unas viejecitas que hacían las corraleras, riápita, ta, nada, en lo que se bailaba en la calle, hasta llegar con la gran orquesta y las sevillanas que cantó Rocío Jurado, cómo ha ido pasando. Es un documental que a nosotros que somos flamencos, a mí me enseñó muchísimo. Y dije, pero ¿cómo la sevillana? Esto es un lujo, esto es una maravilla de música. Y luego con la película Flamenco, que tuve la suerte de estar ahí, participar con Riqueni, hizo una taranta de mi tierra, pues claro, me encanta cómo está hecha la película, como artesanía, esas luces que puso Estoraro, con ese respeto, con esa majestad, con esa categoría que ha hecho esas películas, y luego el tango, el fado, o sea, es que él quería ser bailador cuando era jovencillo. Sí, creo que asistió a unas clases, lo he leído, y bueno, era una persona, por lo menos cuando yo lo he tratado, pues te escuchaba mucho lo que decía, siempre estaba, era de una inquietud, un gran oidor. De una curiosidad también con una inocencia de niño muy pura. Claro, sí. Con un entusiasmo de niño, ¿no? Sí. Yo siempre le recordaré juvenil. Sí. Porque yo lo conocí ya tenía su edad, pero vamos, era como tratar como un joven, ¿no? Es decir, con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo por todo. Estaba, ¿qué vas a hacer? Y estaba de Linares, ¿de quién lo aprendiste esto? Y la taranta de mi pueblo. Y estaba entusiasmado. Pero luego el sentido estético que le da y la elección de coger a Estoraro y que haga la fotografía. No estamos hablando de cualquier fotógrafo, no cualquier cámara, estamos hablando del tipo que ha trabajado, que hace la fotografía de Apocalipsis Now, de las películas de Bertolucci, de Coppola, de Woody Allen últimamente. Es decir, es un genio del cine, ¿no? Sí. Y esa simbiosis es espectacular. Otro camino que también te toca a ti y que vuelves a sentar cátedra en eso es con la antología de la mujer en el cante. Es decir, al recuperar toda esa tradición y todas esas voces y esa autoría de la mujer en el cante. ¿Cómo es eso y por qué te empeñas en eso? ¿Qué descubres? ¿A qué camino te lleva? Pues eso fue también un poco casual, porque yo en mis actuaciones pues cantaba los cantes de la Trini, de Mercè La Serneta, de tal, muchas cantadoras. Y un día pues me dice mi marido, ¿y por qué no? Oye, cantan mucho cantes de, ¿por qué no recogemos en un trabajo cantes que han hecho las mujeres? Entonces él se puso, esa es otra suerte de mi vida, mi marido. El gran Miguel Espín, que merece un aplauso.
que está por ahí sentado. Estará por ahí, como no vemos bien, pero bueno. Bueno, porque él es un amante, o sea, como siempre digo que hay dos hombres en mi vida, mi padre sabio. y mi marido. Para continuar esa carrera he tenido la gran ayuda de él, que él trabajaba en televisión y hacía todos los programas, eso de en blanco y negro, con Quiñones, todo eso, pues él era el programador y el que lo hacía, ¿no? Y entonces, pues siempre he tenido ese apoyo y pues venga, vamos a ver, y dice, vamos a buscar, y el documentalista de esa antología fue él, los dos. Luego yo, pues mira esto, ¿cuál te gusta más? Yo luego elegía, pero eso ya te dan un trabajo, te lo dan así más caíto, que si yo tengo que, por eso te digo que para hacer una carrera así tienes que tener una gran ayuda, en todos los sentidos, de valorar tu trabajo y alguien que te apoye, y yo lo tenía en mi casa. Entonces empezamos, pues venga, vamos a... Y luego Ángel Álvarez Caballero hizo el texto y él lo presentó, dice, vamos a presentarlo a Polygram, era antes Philly, luego Polygram, lo dejaron en un cajón y a los 8 años nos llamaron. Y ya pues porque le interesaba ese trabajo de recoger todos los cantes que habían creado las mujeres y que habían recreado, y eso le interesó. Entonces, pues claro, estuvimos con José Manuel Gamboa, fue el productor musical, la grabamos en un año, y hacíamos 7 u 8 cantes y lo dejábamos y luego volvíamos a retomarlo a los 3 meses y así hasta que lo grabamos. Un trabajo, esa es mi niña mimada, la antología. Creo que hay un antes y un después en mi carrera siempre. Y estoy muy satisfecha o sea, se convirtió en algo, me decían, es un trabajo feminista, y yo no, yo era feminista sin saberlo. O sea, me he ganado la vida desde siempre y he hecho lo que he querido en ese sentido, que y me he puesto en mi sitio y me digo, pues sí, pues el reconocimiento a las mujeres, que eso es feminista, pues venga, es feminista, por supuesto. O sea que estoy muy orgullosa de que se conozca lo que han aportado las cantadoras y las mujeres. Porque tú crees que hay una manera de cantar flamenco, o sea, que hay cantes que les pertenecen más a las mujeres que a los hombres en el flamenco. Que les pertenecen... O que les van más. Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Por ejemplo, la nana, pues... La nana la crearon las mujeres y nada más que la cantan. Todavía no he oído yo a un hombre cantando una nana, pero sí que yo creo que el cante de la mujer por excelencia, ¿no? Y pienso que a lo mejor fue de los primeros cantes que se hicieron, cantarle a un niño. Claro, es muy básico. Es decir, la nana, no sé todo. Quién dijo, la nana es el cante de la madre y la madre del cante. Así hizo ese aforismo, ¿no? Yo creo que las mujeres ahora, antes hacían cantes que tenían más melodías, con más melodías, pero ya actualmente, y cuando yo ya también empezaba, ya la mujer cantaba. Antes el hombre cantaba más cantes por siguirilla, por tonal, el cante del herrero, todo eso, pues la trilla, eso pues lo cantaba un hombre porque él era el que iba con el caballo y con... pero ya se ha equilibrado y hoy cantamos, no tenemos ningún problema. Hoy ya hace muchos años, Pastora Pavón, la niña Los Peines, era una cantadora completísima y cantaba todos los cantes. O sea que, pero sí, que nos vaya más un cante que otro, pues puede ser. Pero yo no me quiero perder nada. O sea, miro a ver, me gusta la tonada muchísimo, el cante por Martinete, que era un cante en principio más de hombre, pero me encanta. Yo le saco mucho partido también a... Bueno, eso lo canté en los premios. En los premios. Pues nos dijeron, si vosotras queréis, desde la Fundación, manifestaros, hacer algo, pues no habría ningún problema. Vale, pues nada.
Y entonces se lo digo a María y dice María, ¿pero qué voy a hacer yo con una alfombra así de gorda? Yo, ¿cómo voy a zapatear? Yo no puedo. Y entonces, pues le dije, mira, si quieres canto una toná, que es el cante, el poema Con tu voz de Juan Ramón. Clavo débil, clavo fuerte, alma mía, ¿qué más da? Fuera cual fuera la suerte, fuera la suerte que fuera, el clavito se caerá, el cuadro se caerá. Y entonces pues María llevaba un mantón sentado cuando recogió el premio y empezó a hacer. Y le hicimos una pincelada y la verdad es que, bueno, una sonrisa, todo el mundo. Que dio la vuelta a todo el país. Sí, pues. Pero lo hicimos porque sabíamos que o sea, que no les parecía mal. A nosotros ni se nos había ocurrido, pero nos lo dijeron, si os apetece, vale, pues ya pensaremos algo. Y ellos no sabían que íbamos a hacer nada. Así que... Bueno, hay que tener gusto para saber las circunstancias en las que está una, para poder adaptar. Claro. Pero claro, esa es la gracia del flamenco, que en todos los sitios cabe. Sí, fíjate, hasta en unos premios de Asturias me dicen, ¿pero cómo te has atrevido? Y yo digo, ¿pero qué he hecho? Si he hecho nada, un trocito y fue además aquello sonó tan bien en ese teatro tan bonito. Y María con su mantón, que tiene un arte moviendo el mantón, pues hicimos plav y ya está. Pues no, queríais algo, pues ya está. Pero claro, un guiño. ¿cómo no va a caber que realmente el premio lo que reconoce es un arte grande? Efectivamente. Lo que no tendría sentido es que no cupiera, ¿no? Sí, porque era nuestra manera de expresarnos. De reconocer, de ser reconocidas. Sí. ¿Por qué crees que el flamenco hasta sigue sin ser del todo bien admitido en según qué ámbitos? Bueno, yo creo que el flamenco ya se sabe que es una gran música. O sea, el flamenco se sabe que es un arte con mayúsculas. Eso, lo que pasa es que a lo mejor no entiende, o la gente dice, es que yo no entiendo de flamenco, pero me gusta. Digo, pues ya está, no hace falta que sepas que esto es una soleá. Si lo sabes, mejor. Porque cuanto más sepas de un arte, más lo disfrutas y más lo vives, ¿no? Pero solamente con que te emocione, para mí ya es y yo creo que tendría que estar más incorporado a la cultura, ¿no? O sea, que no dependamos de que al gobierno que esté le guste el flamenco o no. O sea, tiene que estar y tiene que tener el mismo reconocimiento que otras músicas, ¿no? Y no recibimos ni mucho menos la ayuda que recibe otras músicas, que estoy encantada. Cuanto más se invierta en la cultura y en la música, pues mejor para un país. Eso. Pero yo creo que todavía necesita un reconocimiento mayor y más apoyo. O sea, que esté ya incorporado en grandes festivales, que no haya que luchar porque entre el flamenco, yo qué sé, en Perelada. ¿Por qué no va a ir el flamenco a Perelada? O al Festival de Música Clásica. En música, un festival de música, tienen que caber todas las músicas. En televisión no hay nada tampoco, no hacen nada. Antes había programas de jazz, de la buena música, que trabajaba mi marido, por cierto. Pues había un programa dedicado a la danza, otro al flamenco, otro a la música clásica, otro al jazz y tal. Y antes, que estábamos peor, pues por lo menos teníamos eso, ahora no. Pero claro, ¿cómo se pueden esa ceguera si los propios que incorporan el flamenco rápidamente a su lenguaje son los grandes compositores españoles del siglo XIX, del siglo XX, es decir, Falla, Albéniz, Granados, Turina, no puedes entenderlos sin esa raíz y sin esa identidad, porque es una identidad. Claro, totalmente. Una identidad colectiva, no es un gueto, es una identidad colectiva de este país. Y que nos representa, porque tiene categoría para representar a nuestro país. O sea, que no entiendo. Bueno, se van consiguiendo cosas, pero poco a poco, muy poco a poco. Bueno, pues en Fronteras
el flamenco tiene toda su cabida. Claro. Y no ha podido empezar de mejor manera que contigo aquí. Gracias. En la primera edición, así que te agradezco especialmente como director del Festival Artístico que hayas querido estar con nosotros en esta primera edición de Fronteras, que es tu festival, Carmen. Muchas gracias, Jesús. Yo estoy encantada, ¿sabes? Hemos hecho otras cosas y siempre me encanta charlar y tener un público que quiera escucharnos y saber de nuestra vida, no solo vernos salir a cantar, que sepan cosas de nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Gracias.